Bueno, ya son 12. Creo que ahora sí se quedaron dormidos la mayoría, pero me da mucho gusto que se hayan conectado. Gracias por conectarse. Gracias por venir a clase, literalmente. Espero que me escuchen bien. Ahí es donde ustedes dicen sí o no. Sí, profe. Gracias. Y para la clase de hoy, les voy a empezar preguntando cómo van con la tarea. Dos, tres, profes, hay una que otra duda. Ahí escuché a uno de 11. ¿Alguien más que tenga algo con la tarea? ¿Van bien en general? Ni siquiera han visto el video. Ahí ocupo confirmación verbal, por favor. O escrita, en su defecto. Cri, 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 cri. Yo ya lo vi, profe. Ajá. De hecho, creo que le pregunté ayer. Ah, sí. Sí, sí, sí. Me preguntaste ayer, efectivamente. Bueno, entonces el día de hoy vamos a aclarar sus dudas con la tarea. Y vamos a medio guiarlos para que la hagan acá bien chida, chida y quede de 10. ¿Les parece? Sí, Sí. yeah. Arre. Lo siento, el aislamiento me hace sentir muy solo. Pero pues va, que se arme. Entonces, empecemos. Preguntas generales de la tarea. Déjenme abrir el caso. Compartir. Ahí voy. Preguntas, preguntas. Profe, ¿cómo hizo el símbolo de la soldadura? Muy bien. Como tal, AutoCAD no tiene. Si alcanzan a ver ya mi pantalla, ¿verdad? Sí. Va. Como tal, AutoCAD no tiene simbología para soldadura. Entonces se tiene que crear tal cual. Aquí únicamente lo que pues se hizo fue Ah, una agregar. línea. Ajá, agregar las líneas. Pero justamente eso era algo que se me había olvidado comentarles. En su. En su diseño, en lo que quiero que hagan, no hace falta que acoten, ¿va? Porque dentro de las acotaciones, en teoría, no saben cómo poner estos símbolos. También eso, no supe Justo cómo le iba a hacerlo. preguntar de eso. Sí. Entonces, no hace falta que ustedes acoten. Lo único que ustedes tienen que hacer sería, ¿Solo la figura entonces? ajá, la figura como las ven aquí, Va. ¿sí? Pero ¿qué es lo que tienen que ir agregando? Las zonas de tolerancia. ¿Sí recuerdan un poco lo que son las zonas de tolerancia? Sí, 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 profe. Sí. ¿Alguien por ahí que me recuerde? El margen de error que tenemos a la hora de fabricar la pieza. Ándele, el margencito de error que tenemos. Y más o menos cómo esperaría que se vea. Como estas líneas rojas, ¿verdad? Bueno, como esta área roja. ¿Va? Ese sombreado, ¿cómo lo hace, profesor? Pues es muy sencillo. Eh, Aquí en la parte de arriba tenemos el hatch, ¿sí? El sombreado como tal. Entonces seleccionamos el hatch. Yo usé ese, pero en el PDF se ve muy... ¿En el qué? En el PDF se ve completamente rojo y amarillo. No se ve así degradado. Ok, 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 es eso. ¿Va? Digamos que yo quiero sombrear esta superficie, selecciono esa superficie, ¿va? Y como vemos ya se ve blanquita, pero se ve muy blanca de forma general, ¿verdad? Sí. Si le dan doble clic, podemos ver aquí que se abre un menú, pero no se crean, aquí no es con doble clic. Tienen que escribir directamente propiedades.
Entonces al escribir propiedades ya sale la escala en cuestión. Ajá, line type scale. Ujú. Y aquí puedes modificar, digamos que lo quiero a 5. Y se modifica, es escalado. Por ejemplo a 10. Bueno, aquí no se distingue tanto, pero se va cambiando como eh, la separación entre las líneas. Ja, Ok, ok. sí, para que no quede como una sola, un sombreado parejo, una superficie lisa o así. ¿Va? Suena como si estuvieran haciendo palomitas. Ok. ¿Ya? Profe, hay una configuración específica para determinar el grosor de esa, ¿Cómo que el grosor? del sombreado. ¿Cómo que el grosor? Tolerancia, querrás decir. Exacto. O sea, ¿cómo hacer que sea de aquí a aquí? O Sí. una configuración específica como tal, no. Ese es el detalle. Ustedes tienen que hacer las áreas de sombreado. Ah, ok. Va. ¿Alguien más? Pues ya se lo mandé, profe. ¿Sí lo puedo modificar? Sí, por supuesto. Ok, voy a hacer Sí, copias. por ahí había dos personas que ya me lo habían enviado. Pero sí, si creen pertinentes modificarlos, adelante. Ok, gracias, profe. Mm, ¿Alguien más? Preguntas, preguntas, es el momento. Yo lo había empezado a acotar, profe, entonces nada más le dejo lo de las que son las tolerancias. Sí, Ah, en ok. realidad no tienes que dejar las cotas de tolerancia. O sea, no dejes ninguna, no pongas ninguna cota, únicamente deja las áreas que se especifican en el video. Ah, va, va, va. Profe, Mande. ¿cuánto mide de lo que es el cuadrito más chiquito al otro cuadro? Aquí en la parte de la derecha, Sí, como, no. mm, acá, por acá, el pequeño espacio que hay entre los dos cuadros. entre este El espacio, para la izquierda. acá a la izquierda, Entre el y, ¿en dónde está su cursor? ajá, A la izquierda. a la izquierda, aquí. Ahí. Ujú. ¿Cuánto mide esto? Aquí dice 10. Ah, es que no lo había visto. Uy, gracias. Va de nada. ¿Quién más? ¿Quién más? Los que no preguntan nada es porque no tienen dudas o porque no han visto el video. Profe, Mande. para lo de la soldadura de triángulo, eso no entendí bien. ¿Cómo representarla en el plano? Ah, ok. O sea, por ejemplo, vemos aquí, ¿verdad? Aquí donde dice Z3, tipo de soldadura. Ajá. ¿Me podrías decir qué tipo de soldadura sería esta? Mm, ahorita no me acuerdo, pero según yo sería una perimetral, ¿no? Efectivamente, sería una soldadura perimetral, ¿va? Entonces, Ujú. en Eh, teoría, si Es como por ejemplo, vemos... Ajá, dime. aquí, que está apuntando, bueno, que es perimetral, es por la parte de abajo. Sí, es la parte en donde hacen contacto las dos piezas. Si Oh, vale. observamos este rectángulo grande, sería el Ujú. equivalente a este, ¿sí? Sí. Luego el siguiente, que sería toda esta pieza, sería el equivalente a la de acá. Ujú. Y ya los círculos quedan acá. Entonces, si fuera aquí, ¿en dónde quedaría la soldadura? En la línea del medio, ¿no? Ajá, efectivamente, quedaría de aquí, pero para acá o para acá.
¿Para izquierda o para derecha? Para la derecha. Ándale, porque para la derecha. Bueno, que según yo, bueno, lo está apuntando a la cara como de arriba de la pieza, entonces sería en la cara de abajo. Bueno, creo que sí, sí entendí lo que dijiste. Sí, Bueno, me estoy efectivamente. fijando en la otra pieza, en Ah, esta. acá. Ajá. Sí, Es porque pues sería una soldadura. ¿Y cuál es el objetivo de una soldadura? unir las piezas. Unir las piezas. Y si soldas aquí, ¿qué estarías uniendo? No, pues mi madre. Pues exacto. Y si soldas como por aquí arriba en un perimetral, pues en realidad tampoco estarías uniendo nada, ¿verdad? Entonces el punto es que Ujú, quede en esa intersección entre materiales. ¿Va? va. Pero es Ok. que bueno, en el video, Ujú. ya que decía que lo de los 3 puntos de unión en la triangular. Los 3 puntos de unión. Ajá. Ya que en el video nos puso el ejemplo Ajá. y nos decía que, por ejemplo, que en el plano, Aquí. eh, por ejemplo, en el plano Ajá. mm, mencionase algo de un 3. No recuerdo en qué Este parte. 3. Dijo, no, pues aquí está como la parte 3 en la De soldadura, en la repente te superficie de la perdí. soldadura. Ya no te escucho. Y luego nos dijo, no, pues el 3 estaría como en el otro plano, en el C. Dijo, el 3 estaría como por... Se refería a pues. Te perdí por un momento. Te dejé de escuchar. Va. Es como lo explico. Así como me lo dijiste. Es que no te escuché. Se fue. Es que en el video dice en la parte del área de la soldadura, Ajá. nos dice esta es una soldadura como de triángulo y Ujú, que con el punto 3 o algo así, ujú. mm, como que se marca aquí, algo así, dijo, no recuerdo bien. Bueno, a ver, recordando un poco lo de soldaduras. ¿Cómo sé que Ujú. es de este lado y no de este lado? O, bueno, por el lugar donde está como señalando si está arriba o está abajo, ¿no? Efectivamente, si estaba arriba, ¿para dónde iba? Para el lado contrario. Para el otro lado. Entonces quedamos de este lado, ¿verdad? Ajá. Y después, este simbolito, este triangulito, ¿qué simbolizaba? Lo de la soldadura Ajá, y cómo serían las características de esta soldadura. sería triangular. Sí, pero ¿a qué nos referimos con ese como triangular? Mm, ¿Cómo sería? Que cuando tienes tus dos piezas así, la soldadura Bueno, debería de quedar completamente, eh, pues, ajá. ajá, en ese ángulo. Es que eh, tendría que estar haciendo como contacto con las 2 piezas y haciendo pues ajá, sí, como pero dice por el ángulo. ejemplo, ajá, si fueran mis manos así, la soldadura, Ujú, debería de quedar hasta aquí, ¿verdad? Hasta que sí, llegan a mis dos manos. ¿Y cuánto debería de medir mi mano en este caso? 90 grados, ¿no? No, ¿cuánto debería Tres. de ¿O medir? cuál? 3. 3. 3, 3. efectivamente. Va. Entonces de aquí serían 3 y de aquí serían 3. Ya si lo viéramos en una tridimensional, veríamos efectivamente como esta zona Ya, ya, del ya, ya, triangulito. ya entendí. Ajá. Entonces eso es lo que espero Va, que va. vean. ¿Alguien más? Si fuera otro tipo de soldadura, obviamente en vez de triángulo sería otra representación de soldadura, ¿verdad, profe? Sí, por supuesto. Puede Va. ser la U, la J. eh, Tenemos la U elevada, la J elevada. Son tantas. Pero sí, cada uno tiene su representación. Igual ya tienen todas las presentaciones. Aquí en equipos de Teams, si se van a sus equipos, hay una pestañita en la parte de arriba que dice archivos. Ahí están todas las presentaciones que he hecho para que tengan toda esta información a la mano.
¿sí? Y no tengo que estar ahí viendo los videos o jugándole el vergas. Va, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, aquí es más o menos algo que tengo el cómo esperaría que quedara. ¿Sí? Vamos a verlo por capas. Este sería el dibujo como lo tienen, ¿verdad? Hola, hola. Sí. ¿Sí? ¿Alguien que me haga favor de interpretar las soldaduras? ¿Alguien que me haga el favor de ver esas soldaduras? Hola, hola. ¿Cómo va a ser la soldadura? La de la parte de arriba donde dice 4X, ándale ahí, va a ser perimetral. ¿Perimetral cómo? Va a ser perimetral lo que es la parte del segundo cuadrado. Entonces, ¿dónde quedaría ese perímetro? En la parte de abajo, Sí, pero entre cuál y cuál quedaría entre ok, entre como estas dos, el, ¿verdad? la curvita, ¿no? Ajá, en estas con curvita. ¿Con qué distancia? De 3. Muy bien. ¿Qué otra soldadura tenemos? Por ejemplo, este de acá. Hola, hola. Por ejemplo, esa, ¿con qué tendría que unirse, profe? ¿Con qué tendría que unirse? Pues estamos de acuerdo que aquí sería como placa plana, luego placa plana y luego como un... Son 5 tubos, ¿sí? Entonces aquí está señalando al tubo. Bueno, aquí me faltó los circulitos, aquí en estas dos partes, pero ustedes sí los deben de tener. Déjame la checo. Sí, ¿ves? Aquí sí están. Entonces, ¿con quién tienen que unirse? Ahí voy. Aquí. Sería círculo grande, ¿no? Ah, ok. Ujú. Entonces, ¿con quién se uniría? Con el otro círculo. Pero este, como tal, no es un círculo, digámoslo. Un Eh, semicuadrado. sí, semicuadrado me agrada. ¿Va? Entonces tenemos nuestro cuadrado, semicuadrado y círculos. Aquí sería, si fuera, bueno, viéndolo de la vista lateral, este sería este, el grande pues sería este, y este de aquí abajo, el chico, sería este, ¿verdad? ¿Y por qué no se ven estos dos? Porque están a la misma, al mismo lado, pues, ¿no? Ajá, por la simetría. Va. Entonces esos dos, ¿dónde irían? Más bien, esa soldadura, ¿dónde iría? Con el semicírculo. Ah, no, semicuadrado. Ajá, el círculo grande con el semicuadrado de forma perimetral también. Y eh, esta de aquí, ¿qué onda con eso? Van también con el semicuadrado. Pero en este caso, ¿cuáles círculos son? Los sonotubos Lo, grandes. Ajá, los tubos grandes. Ahora sí, vamos a prender nuestra capa de soldadura. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver esas áreas amarillas? Sí. Pues sería efectivamente donde nos quedarían las soldaduras. Entonces algo más o menos así esperaría que ustedes me mostraran. Solo que en su caso lo espero como sombreado. ¿Por qué a mí se me ve así? Por el tipo de vista que tengo en este momento. Para aquellos que todavía no entienden lo de los planos A, B, C, el cómo se ve,
Se los voy a mostrar en tercera dimensión. ¿Va? Entonces así es como terminaría quedando su pieza. Vamos a ponerlo en Shaded. Así es como se vería su pieza. ¿Va? Tenemos la vista superior. Y en teoría tendríamos la vista lateral, ¿verdad? Sí, podemos ver la similitud entre vista y vista. Esta sería la vista que tenemos a la derecha. Sí, Ah, ok. Pues así es como... Esto sería el plano que está marcado como plano C. Y acá tendríamos los planos A y B. Cuando se lo visualizan de forma ya tridimensional, más o menos así les debería de... Más o menos así debería de verlos. Deberían de verlos, los objetos. Por eso es que pasamos de esta imagen de 2D a partir de planos a esta imagen 3D. Profe, se mutió. Bueno, Ya se escucha. se mutió, ¿verdad? Sí, vi que me marcó Simón. un error de audio. No sé por qué. No quiero el head. Ah, es que está usando el headset. ¿Cuál es el Realtek? Aquí. Ya me debería de escuchar mejor. ¿Sí? ¿Se me escucha mejor? ¿Alguien que me dé confirmación de que se escucha Sí, mejor? profe, ya se escucha. yo también, profe. Va. Y como tal, al ser soldaduras perimetrales, pues ya dijimos, quedaría en todo este perímetro en las piezas con una distancia de 3 y 3. Más o menos así es como se debería de ver la soldadura. ¿Va? Ya si les queda un poquito más claro cómo es la soldadura, cómo es el objeto. Sí, profe. Sí, Muy bien. Profe, Eh, ¿podré repetir cómo le hizo para meterse así a esa configuración? para meterme a esta configuración, no lo vamos a ver en la clase, entonces no hace falta que ustedes lo hagan. Pero para esta configuración es a partir de las herramientas de 3D. Lo pueden hacer directamente desde este cuadro. Le pican así y ya se mueve de vista. O cuando dejan presionado la tecla Alt y lo mueven con, ustedes saben, el parte central de su mouse, el scroll. Presionan Alt, presionan el scroll y lo mueven, ya pueden modificar la vista así. Pero para hacerlo así, si ustedes crean lo que sería el plano en 2D y hacen esto, van a ver el plano en 2D. Para que se vea en 3D se tiene que diseñar. Entonces, ustedes no van a diseñar en 3D en AutoCAD porque el siguiente semestre van a diseñar en SolidWorks. En realidad SolidWorks es mejor para diseños de tercera dimensión. Ah, ok, ok. Sí, ustedes de momento no van a aprender esto, pero tampoco les hace falta saberlo. Muy bien, entonces ahí tenemos las soldaduras. Nos vamos a la vista superior, apagamos soldaduras y prendemos copas. Ahora, ¿cómo quedarían nuestras tolerancias, nuestras zonas de tolerancia? Por ahí alguien, por ejemplo, ¿cómo sería la tolerancia de aquí abajo?
que puede ser de 120 la medida, pero puede tener una variación de más o menos 1. Ujú. ¿Y cómo sería la de acá? Igual, ¿no, Sería profe? Tal cual igual. Entonces nuestro rectángulo tendría una zona de tolerancia de más menos uno de forma general, ¿verdad? Sí. Ahora, yo creo que uno de los que tal vez les genera un poco más de conflicto es esta. Esta tolerancia respecto a quién es. respecto a los círculos. ¿A cuáles? Las esquinas del semicuadrado que dijimos. Efectivamente. ¿Y únicamente afecta a quién? ¿A quién Al afectan semicuadrado. más A los 4 específicamente? semicuadrados. A los cuatro, bueno, a las cuatro esquinas, ¿verdad? Entonces, como tal, estas partes rectas tienen o no tienen tolerancia. No. No tienen tolerancia, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo es que se describe la tolerancia en cuestión? ¿Cómo describimos aquí esta tolerancia? Pues es un radio de 15 con una tolerancia de más o menos 0.5. Muy bien. Habíamos visto dos tipos de simbología para especificar este tipo de radios. Era la R de radio y ¿cuál otra? La de diámetro. No, vimos dos de radio. Una que era R y una que era CR. ¿Se acuerdan de la CR? No No recuerdo, era radio profe. específico, profe. ¿Mande? Escuché el de no recuerdo, pero no escuché el otro comentario. No era radio específico. Ujú, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el radio y el radio específico? ¿Por ahí alguien? ¿No? Bueno, el radio específico, la particularidad que posee es que debe de poseer directamente bueno, un radio, en este caso de forma perfecta, ¿sí? Si aquí tenemos nuestra tolerancia, el radio debe ser perfecto. Ese es para el radio específico. Cuando estemos manejando únicamente el radio, no tiene que ser como esta forma delineada del círculo, puede ser como con sus perturbaciones, aquí variar y así. Esa es la diferencia entre el radio y el radio específico. Digamos que el radio específico tiene que ser más delineado. ¿Va? Entonces, ¿cómo se verían esas dos? Aquí. En el caso de nuestra base, la zona de tolerancia sería toda esa partecita que se ve de rojo, ¿verdad? Sí, muy bien. Hacia adentro se ve otra, ¿verdad, profe? No se alcanza a ver. Hacia adentro, ¿cómo? Sí, aquí se ve esta partecita. Va, va, va. Sí, así se ve mejorcillo. Bueno, tenemos de rojo a rojo. ¿Sale? Entonces toda esta sería nuestra zona de tolerancia. Y en el Sí. caso de los semicírculos, nuestra zona de tolerancia, ¿cuál sería? Esta parte. Que podemos ver cómo aquí va nuestra curva y podemos tener nuestras protuberancias, nuestros errores entre esos dos círculos rojos. Pero si vemos, todas llegan al mismo punto.
Sí, podemos ver cómo empiezan en el mismo punto, únicamente se va modificando el ángulo. Pues esas serían nuestras tolerancias en cuestión. Ahora, ¿qué otra tolerancia tenemos? Vamos a la de acá. ¿Cuál es nuestra tolerancia aquí? Con respecto al diámetro, profe. Ah, ok, el diámetro. ¿Cuál? ¿Interno o externo? ¿A cuál de los dos diámetros? ¿El de adentro o el de afuera? El de afuera, ¿no? Ajá, el de afuera. ¿De cuánto va a ser su tolerancia? De 0.2. De más o menos 0.2. Entonces nuestra zona de tolerancia sería de aquí a aquí, ¿verdad? ¿El interno tiene alguna tolerancia? ¿El diámetro interno tiene tolerancia? Es el de abajo, ¿verdad, profe? Sí, la partecita de abajo. No, no tiene. No, ¿verdad? ¿Qué significa esto de aquí? No, nadie recuerda qué significa esto. El avellanado. Efectivamente, es el tipo de avellanado. ¿Sí? En este caso, el tipo de avellanado sería plano, ¿verdad? Si fuera como una V, ¿qué tipo de avellanado sería? Como de punta, ¿sí? Entonces, esto significa el tipo de avellanado, el diámetro que vamos a tener en el interior, y esto, ¿qué es? Una profundidad de 30 unidades. La profundidad de 30, ¿va? Eso con los círculos pequeños. Y con el grande, ¿cómo se caracteriza? Una tolerancia de más o menos 1. Más menos 1, ¿en dónde? En el El diámetro círculo exterior. grande de 50, el diámetro 50. Efectivamente, en el diámetro exterior, que sería este, ¿sí? Entonces este círculo debe de quedar entre estos dos límites. El interno, ¿cómo va a ser? Un avellanado de diámetro de 40 Ujú. y que atraviesa toda la pieza, ¿no? Efectivamente, este debe atravesar la pieza. Bueno, en este caso no se copió el último elemento, que sería este. ¿Todo esto qué significa? Por ahí. ¿Cómo, profe? No se escuchó, es que tuve problemas en la laptop. ¿Qué significa toda esta tolerancia? Esa que se alcanza a resaltar. ¿Qué quiere decirnos? ¿No? ¿Nadie? Es en Bueno, cuanto al... el símbolo este que es como una T al revés, no sé qué signifique, pero lo demás es que tiene un diámetro de 0.5 en sus máximos, en el plano A, B y C. Ujú. ¿Alguien que recuerde qué significa este símbolo? Es de... Perpendicularidad, profe. Ándale. No es de Paralelo. soldadura, profe. Es de perpendicularidad. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo de forma general? Que la pieza tiene que ser perpendicular
Y vamos a tener una tolerancia de 0.5 en su condición máxima de tolerancia. De material, perdón. Vamos a tener una tolerancia de 0.5 en su condición máxima de material. Y esto va a afectar a los tres planos. ¿Qué sería? Esta partecita de aquí roja. Esto que se ve como un rojo devanado, como tirándole a un rosa, sería tu círculo interno, ¿verdad? Y al ser condición máxima de tolerancia, perdón, la condición máxima de material, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia Entonces, Juárez. cuando tenemos entonces nuestra vista en tercera dimensión, me le cambio a XY. Bien. Tenemos nuestra vista en tercera dimensión. Podemos ver cómo en primero nuestra perforación va a ser completamente perpendicular a la pieza, ¿verdad? Aquí podemos ver que aquí como que se resalta este rojito. Y cuando tú generas esa perforación, tú únicamente vas a tener como esta área, esta zona, para que tengas como esos desvíos con tu broca. ¿Sí? Imagínense que vamos a perforar y tiene que ser completamente recta. Pero si, no sé, mientras estás perforando, se te mueve tantito la broca y ya barriste un lado, puedes barrer únicamente a estas partecitas. Por eso es la zona de tolerancia de la condición máxima de material. Y ya en general vemos las otras. Aquí podemos ver la zona de tolerancia para las esquinas. ¿Sí? ¿Sí se alcanzan a apreciar? Tenemos la condición máxima, la tolerancia para nuestro rectángulo de forma general, que sería esa partecita que se ve rojita. ¿Sí? Para nuestro círculo más grande, que habíamos dicho que era una tolerancia de ¿cuánto? ¿De cuánto era esa tolerancia? De más o menos 0.2. ¿Sí se alcanza a apreciar aquí? Que es desde esta línea hasta esta línea, pero va aplicada en toda la superficie. Y finalmente hay una tolerancia que teníamos en la vista lateral. Esa tolerancia sería la de acá. ¿Cuánto iba a medir como que ese tubito de altura? 40. Con una tolerancia de 0.2 más o menos. más o menos 0.2, ¿va? Estamos de acuerdo que cuando tú vas a soldar, pues la tolerancia como tal no va a estar abajo, ¿verdad? Entonces la tolerancia, esa tolerancia como tal, es la que queda acá arriba. Puedes tener esa misma tolerancia aquí. La zona roja sería la altura en la cual puedes quedar, que sería de 39.8 a 40.2. Ahí se alcanza a apreciar, ¿no? Y pues así quedarían sus zonas de tolerancia si lo viéramos en un plano tridimensional. Ya junto con tus soldaduras, pues así se vería todo. ¿Va? Que lo que yo esperaría que hicieran sería efectivamente las vistas superiores.
Es decir, yo esperaría que más o menos ustedes me mostraran algo así. Zona roja, zona de tolerancia, y amarillo, soldadura. ¿No? También en la vista lateral. En el caso de la vista lateral, únicamente esperaría que me mostraran esta de acá arriba. Ah, caray, que de hecho está ahorita. Ah, no, no está. Bueno, ahí no se ve esta línea por la tridimensional, ¿no? Pero más o menos esperaría algo así. ¿Hecho? ¿Ya queda más claro de cómo es la pieza? Sí, profe. ¿Ya queda más claro más o Sí, menos profe. qué es lo que espero que hagan en su tarea? Sí, profe. Muy bien. Sí, está Pero claro. me surgió una duda ahorita. Mande. ¿Cuál es bueno, qué función tendría la tolerancia que tiene en sí el cilindro? ¿Cuál de los dos? ¿El grande o el chico? ¿Cuál cilindro? Los tubitos, pues. O sea, pero en general, ¿qué función tienen esos tubitos? ¿Qué función tienen estos tubitos de forma general? Pues supongamos que, no sé, esta pieza la vamos a utilizar para perforaciones petroleras. No sé si han visto eh, en alguna película o algo cómo es bueno, estas como máquinas que usan para extraer y perforar para sacar petróleo, ¿no? ¿Nunca han visto? Bueno, Ajá. cuando están a nivel de, ya sea de suelo o en el mar que tienen como plataforma, siempre hay una pieza más o menos así. ¿Por qué? Porque va a ir unida a otra pieza, por eso tenemos como estos tubitos hacia arriba. Es decir, aquí vamos a tener como nuestro roscado. Aquí no se los puse, pero en teoría aquí adentro debería de haber un roscado, ¿sí? Para que por encima pongas otra pieza y puedas apretarlos, pero en su defecto también lo puedes separar, por eso no los soldas. Entonces ahí no se los puse, pero iría enroscado. Y el de en medio sirve para que pase directamente tu tubo que va a sacar el petróleo. Así tú vas a poder ver si hay alguna filtración o algo, que empieza a brotar líquido directamente, se desborda ese líquido o esas características, ¿no? Entonces más o menos esa sería la función de una pieza parecida a esta. Poder permitir Ah, que ok, haya ok. un tubo que pase por en medio y estos cuatro van a ser un soporte para que fijes algo más. ¿Va? Va, profe. ¿Alguna otra preguntilla? Profe, Mande. entonces en sí lo que tenemos que hacer es describir la pieza y marcar las tolerancias y soldaduras y hacer Ajá. la pieza como tal. Sí, no tienen que ponerme las tolerancias ni ninguna especificación que les puse en la tarea. Únicamente tienen que eh, hacer lo que acabamos de hacer prácticamente. Acabamos de hacer la tarea, que es describir las tolerancias y todo eso y poner las áreas en cuestión. Ah, va. Igual si lo quieren hacer así como dos imágenes, uno solamente para las zonas de tolerancia y otro para las soldaduras, para que no se interpongan. Bueno, ahí es. Entonces uno solo de soldaduras para que se pueda apreciar y uno solo de tolerancias para que no les quede todo con botón empalmado. ¿Sí? ¿Algo más por ahí? ¿No?
Bueno, pues si no hay nada más, ya tienen las herramientas y el conocimiento para hacer la tarea. Y recuerden que es para hoy. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Hecho. Que tengan bonito día, ¿va? Nos estamos viendo el Igualmente. jueves. Gracias, profe. Cualquier cosilla me mandan un mensaje. Adiós. Sale, profe. Ok, Gracias, profe, profe. gracias. Nos vemos. Pues muy bien, ya se está grabando la sesión. Un gusto saludar a todos aquellos que no hablan. Un gusto ver que se conectan y un gusto saber que están o no están dormidos. En este momento no puedo saber si están dormidos o no. Para mí están en los dos estados al mismo tiempo. Digamos que son los alumnos de Schrödinger. Pero la clase de hoy vamos a hablar sobre... este vato. Vamos a hablar sobre la clase de ayer, ¿va? Para empezar, ¿vieron la clase de ayer? Sí, en intervención eso. Yo sí, no le entendía la tarea. Ay, Dios. A ver. Entendí ese escrito y ya después... No se crea, profe, sí la vimos la clase. Es pura Eh, broma. Puro coto de neta, ¿verdad? A ver. ¿Alguien que me pueda decir de qué fue la clase de ayer? De que teníamos que analizar un dibujo igual que el último que analizamos, pero de repente nos dijo que teníamos que hacer un análisis de una cara de soldadura y límite de... ¿cómo se llama esto? Zona de tolerancia. Zona de tolerancia, sí, límite de zona de tolerancia, y ya después el de roscados, sí le entendí que tenemos que partir la mitad de la figura, bueno, la figura a la mitad, y tenemos que hacer la profundidad del roscado y eso, pero lo de la tolerancia, eso sí no lo entendí. ¿De qué tipo de figura vamos a sacar la tolerancia? Ok. Por ahí alguien que pueda complementar lo que va a decir su compañero. No, nadie. No, pues ok. Bueno. Ni pedo. A ver. Déjenme, les comparto en primera instancia esto. Ahí está. Me avisan cuando vean la pantalla. Ya, yo sí lo veo. Ok. Bien, entonces ya pueden visualizar nuestra pantallita. Y esto es lo que les estaba mostrando el día de ayer en la tarea. Para aquellos que no han visto el video, el día de hoy tienen que entregar una tarea. ¿Va? Sí. Muy bien. Entonces, para esta tarea, ¿qué es lo que deben de estar haciendo? En primero tienen que interpretar la pieza. ¿Va? Sí. Va. Ok. Aparte de ¿Es 3D o nada más es como isometría o cómo se llama? Esto es 2D. No, no vamos a ver 3D. Te estaba tapando el pelo. Ah, no manches. Sí, no, está bien cañón No 3D. vamos a ver 3D. No, no vamos a ver 3D. No, está bien cañón. Qué La triste. neta, qué felicidad. Está bien Yo me chido el tardé casi 3D. 3 horas haciendo el 3D de la otra figura. Ah, sí, bien chido el vato. Pues nunca nos había dicho que no era 3D, profe. Ay, sí, ahora resulta, ¿no? Mira, mira. Qué conveniente. Me pasa lo mismo todos los días. Y es algo casual. Va, entonces, tenemos nuestra pieza. La tarea es sencilla. Consiste, en primero,
describir la pieza como ya lo habíamos hecho en alguna pieza anteriormente. De hecho, la clase de la primera semana, no sé si se acuerdan qué fue. Bueno, de la primera semana a distancia, ¿verdad? ¿Qué había sido? Era Ujú. Haber hecho un escrito donde veíamos una pieza con tolerancias y demás. Pues vamos a empezar Sí. de la misma forma. ¿Va? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que vamos a estar tratando? Vamos a estar tratando las tolerancias, el dimensionamiento y las soldaduras. No los metí roscado, porque pues ya era mucho roscado. Pero, en general, tienen que describir esta pieza. Adicionalmente, les había pedido que me generaran una zona de tolerancia. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo ejemplo que usé en el video de ayer. ¿Qué dice aquí? de 50. Que puede medir 50 más menos 1 unidades. Entonces, ¿de cuánto a cuánto debería de medir la pieza? 49 a 51. Ujú. De 49 a 51 es el área que podemos ver que está aquí de color rojo. Esa es una zona de tolerancia. ¿Sí? Entonces, aquí, en este caso, todo lo que estamos expresando con la tolerancia deben de generar una zona como la que vemos en el ejemplo, que sería la tolerancia de la base, la superficie base, la tolerancia de aquí las curvas, las tolerancias de los círculos y demás. Y también les había pedido que Ok. hicieran una proyección de dónde quedaría la soldadura. ¿Va? ¿Alguien me puede interpretar esta soldadura? Era triangular, ¿no? Ajá. Una soldadura triangular, angular. Ajá. Angular triangular. Ya, está bien. Bueno, sabemos que va a ser triangular, es decir, que va a ir en el ángulo. ¿Qué más? Que que va a ir del lado izquierdo. ¿Por qué sabemos eso? Porque el amarillo está al lado de la izquierda. Porque está al contrario de la flecha, ¿no? O sea, pero si ustedes no ven esto, ¿cómo van a saber de qué lado va? Y por el Ah, ya contrario no de se la puede flecha. saber. La flecha Ah, está del no, lado. sí se puede. Ok, tiene que ver con la flecha, pero ¿con qué otra cosa? El triángulo que va a la punta. Eso mero. Ah, se cortó, no, no te escuchamos. Bueno, ya me están diciendo Por la Z. cuánto prestan atención. No, estos Yo vatos. pensé que nada más era por lo de la flecha. Que si estaba del lado derecho era al izquierdo y si está del lado izquierdo era al derecho. No, tiene que ver con nuestra línea de referencia. Esta línea de aquí, esa línea de abajito, sí, toda esa línea es una línea de referencia, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando la información está por arriba, va al lado contrario de donde apunta la flecha. Cuando la información está por abajo de tu línea de referencia, va en el lado que está apuntando la flecha. La tenemos arriba, ¿dónde va? Del lado contrario. Ok. Cuando abajo es del lado que está la flecha, ¿no? Ajá. Y cuando es arriba es del otro lado. Ok. Entonces Wow. tenemos la vista frontal en el plano AB y la vista lateral, que sería En la C. ajá, en el plano C.
Tenemos ok. nuestra... Déjenme prender el video. Aquí. Ya me deben de ver a mí. Tenemos nuestra pieza, que en teoría es una placa plana y luego una placa perpendicular. Arriba. Ajá, como Ah, así, ok. ¿no? ¿Y la soldadura dónde iría? En la parte de la... del ángulo. Ajá, como del lado en... izquierdo de sus brazos. Ajá, en una esquinita. Supongamos que esta madre es mi soldadura. ¿Sí? Entonces lo veríamos así. Ajá, ahí. ¿Sí? Si lo viéramos desde arriba, más o menos como se vería. La soldadura así, ¿verdad? Que sería esa parte morada. Sí. Si lo viéramos Ajá. desde el ladito, se vería como... sí, ay, güey, bueno, ya se cayó. Pero se vería únicamente una parte de la soldadura. ¿Qué es lo que está expresando en este caso? Lo amarillo. Ajá. ¿Va? Entonces, Ok. en todas las partes donde van a ver aquí las soldaduras, que sería esta y esta, me tiene que hacer la proyección de esa soldadura de esa forma. El área en el cual se va a ver la soldadura, tanto en la vista superior, la AB, como en el lateral, que sería la C. Y por ejemplo, en el derroscado, ¿cómo sería? ¿Sería hacerlo como la proyección del dibujo que analizamos? No tenemos nada roscado. En este caso no hay roscado. No, ok. ¿Sí? Entonces por el roscado ahorita Pero no. nos dijo que teníamos que hacer uno del orificio y la profundidad, ¿no? Sí, que sería el avellanado. En ese caso es donde tenemos que poner lo de la soldadura. ¿En esa imagen o tenemos que hacer otra proyección de imagen? Ahí ya no te entendí. Es que eso es lo que no entiendo, o sea, ¿cómo vamos a hacer la proyección, por ejemplo, del círculo? ¿Cómo podríamos hacer la proyección para la soldadura? ¿De este Porque, o sea, círculo? la primera cara, la primera cara, sería la de enfrente, pero la lateral, ¿cómo la representaríamos? Así como está en el otro. Ajá, En el- Yo únicamente igual. la altura. ¿Sí? A ver, aquí tenemos... Vamos a empezar con esta de aquí, ¿les parece? ¿Cómo va a ser Ok. esta soldadura? Ujú. Mm, Esta va a estar del lado contrario de la flecha. No. Aquí ya no aplica así. ¿Por qué no? Porque es un círculo, A ¿no? la madre. Porque aquí tenemos este circulito. ¿Qué ¿No es significa este alrededor de todo circulito? el círculo? ¿Qué significa este perimetral. circulito? Efectivamente, que va a ser una soldadura perimetral. Entonces, de Oh. donde apunta va a ser todo el perímetro. Ah, ¿Va? ok. Luego Ok. tenemos aquí el Z3. ¿Qué significa Z3? ¿El grosor? Tres. Efectivamente, sería como la altura que va a tener tus catetos en la soldadura. O sea, tenemos una soldadura más o menos Profe, así. Sí, más o menos profe, así sería su... Mande. no encuentro con dónde se pone ese circulito en o sea, ese circulito antes del Z3. ¿No encuentras qué? Poner ese circulito ¿Cómo que no lo en la encuentras? simbología. Sí, en la línea de referencia. ¿Cómo se pone? O sea, lo quieres poner como tal. Ajá. Pues es un círculo nada más. Ah, Sí, ok. así, solo es un círculo. No te rompas la cabeza. Ah, ok. Ok, gracias. Bueno, entonces tendríamos, nuestra soldadura más o menos así, ¿no? Las Sí. partes de mi mano miden 3. Eso significa Z, la altura que tenemos entre cara y cara. ¿Sí? Sí. Entonces eso significa el Z3. Y este triangulito significa que es una soldadura angular. Es decir, que va a cubrir, pues, como tal, esa superficie. ¿Sí? Sí. También habíamos visto que puede ser cóncava, convexa y demás, pero no, en este caso solo es angular. Tiene que ser esa soldadura como recta entre catetos.
Respecto a la tarea, no les comenté en el video, pero no tienen que acotar, ¿va? Todo esto que ven aquí, únicamente tienen que hacer las piezas y hacer las proyecciones. No hace falta que acoten porque en general no saben cómo poner todas estas características, Ah, ok. ¿va? Entonces nada más tenemos que poner Justo iba las a preguntar soldaduras eso. y ya. Sí, solamente tienen que hacer las proyecciones de lo que serían zonas de tolerancia y soldaduras. Las soldaduras. ¿Eso sería arriba? La clase de hoy, Ah, ok. ¿no? Vamos a apagar soldaduras, vamos a apagar que la... a ver, permítanme un segundo. Ya falló. Ahí está. Ahora sí nos vamos para acá arriba. Esta sería la pieza, ¿sí? Ok. Vamos Ahorita que a- abra el ciber la señora, ahorita hago la tarea, profe. Arre, me agrada cómo suena eso. Tenemos en este caso 3 soldaduras. Para empezar sería esta de Z3. Bueno, en este caso cuando copié las tolerancias no se copiaron todas las características. Por ahí me hace falta como 2 o 3 cositas, pero ahorita las vemos. Tenemos esta de aquí. ¿Esta soldadura dónde va? Sobre la figura que tiene orilla O sea, redonda. todo el perímetro de la... El perímetro del cuadrado redondeado en medio. Ajá. ¿Les parece si llamamos rectángulo, semirrectángulo? Para avanzar un poquito más rápido. Entonces, Ah, ok. esta soldadura iría entre quién y quién. Entre el triángulo normal y el triángulo... Entre el cuadrado Entre el y semirectángulo y el el cuadrado. semirrectángulo. Ajá. Entonces iría Ajá. entre estas dos piezas. Con una profundidad, bueno, con una altura de 3, ¿verdad? Y sería de tipo Ajá. perimetral, Ah, sí. ¿va? Luego tenemos la Va. tolerancia de acá. ¿Qué nos está diciendo esta tolerancia? Está aquí dentro. A ver, otras soldaduras y son del lado contrario de la flecha. Ok. Es una de las cosas que no se terminaron de copiar, ¿no? Ah, sí. Perimetral. Lo que no copiaron fueron Ah, ok. estos circulitos y este cuadro. Eso fue que no copió. Pero bueno, lo vemos aquí. Ah, ok. Entonces, no sé. Entonces traen sería- perimetral 4 círculos. Ajá, con una altura de... Y el de acá, pues ya lo dijimos, también es perimetral con altura de 3 en el círculo. Ah, ok. ¿Sí? En ese caso las soldaduras irían entre quién y quién. ¿Cuáles? Estas de aquí. Entre el Entre el triángulo... círculo Ah, la de los círculos entre el círculo y el del semirrectángulo. Ajá, entonces se el verían rectángulo. en esta partecita, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí, ustedes cuando hagan esto van a hacer la frontal y la lateral. En la frontal me van a poner por aquí arribita. Bueno, aquí en esta parte, esa soldadura de 3. Y en la lateral también van a poner aquí la soldadura de 3. Entonces nuestra tarea nada más es poner las cosas amarillas. No, también las rojas. Pero ahorita vamos a ver las amarillas. Más o menos, ¿cómo debería de quedarles? Les debería quedar más o menos así. ¿Sí? Que es donde No iría sé. la soldadura. No veo nada. Yo tampoco Ni veo nada. yo. No se ve. A mí me quedó igual. Nada, se cree. Este Ya. vato. Ahora sí ya se ve. Más o menos es como se debería de terminar viendo eso. Y de lateral... ¿Y cuáles son las rojas? ¿Qué? ¿Cuáles son las soldaduras rojas? No Solo son las soldaduras, son amarillas tolerancias. güey. Bueno, Ah, para aquellos que todavía tengan problemas entre los planos A y B, entre los, sí, los planos a la madre,
Ahí sí. Quedamos que A y B sería una vista frontal, una superior, y la vista C sería una vista lateral, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes ven Sí. esto, lo que tienen que hacer es proyectar la figura 3D en su mente. Ahora sí que necesitan desarrollar esas habilidades lógico-espaciales acá, chingón. ¿Recuerdan ese... ¿Cuál era? La película ¿Qué pasó ayer? Donde el pinche vato saca los cálculos, acá bien paso de verga. Ah, pues eso es lo que tienen que hacer, pero con la figura. Tenemos Ah, la pieza superior así, tenemos la lateral y ustedes deben de proyectar la figura de forma tridimensional. A la madre, qué pedo. ¿Va? Eso no nos va a tocar, ¿verdad? No, Que va. Va. cuando ustedes ven de esta forma los planos, ustedes, aunque están viendo dibujos bidimensionales, tienen que proyectar la imagen tridimensional en su cabeza. Ojalá pudiera, profe. Es que pues, Inge, ¿qué pasó ahí? Es que luego voy a reprobar si nos pone 3D. Pues como que me dan Va, ganas de poner 3D, ¿eh? va a empezar a ver mis creaciones que puedo hacer con los planos que nos dé. Este vato. Bueno, entonces, de tal forma que, vamos a poner el X-Frame. Esto sería mi plano A, B y el C sería mi plano lateral. ¿Sí? Ya allí identifican entonces mejor lo que nos referimos con planos. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos que representar la otra soldadura, ¿no? Ahí hablaron dos al mismo tiempo y no entendía ninguno. Vas muy. Perdón, es que mi lag me deja. A ver, profe, ¿me podría enseñar otra vez cuál es la cara B, por favor? A ver, Como que. tenemos aquí la superior, ¿va? Que sería A, lo tenemos aquí señalado arribita. A, Ah, es como la base ajá, del la base. cuadrado. Sí, Ah, ok. son como, imagínate ¿cómo expresarlo? Pues sí, los planos como tal. Tenemos el plano X, Y, Z. Entonces el A sería el plano X, el B sería el plano Y y el C ya sería el plano que da a Z. Ah, ya. Sí, también. Ah, Gracias, ya profe. entendí. Vale. Gracias, profe. Bueno, entonces ya quedaron eso de los planos. Nos quedamos con... Ah, mi cosa, no te vuelvas loca. ¿Qué le hicieron a mi computadora, mendigos? Ahorita estaba funcionando bien bonito, bien fluida. Le enviamos un troyano, profe. Para que se Ah, calme con las tareas. madre. Apenas que estaba funcionando tan chida la computadora. Ahora por eso más tarea para todos. Bueno. ¿Cómo debería de quedar entonces la soldadura? Aquí apago este, prendo este y apago este. Así. Cuando ustedes piensan en las soldaduras que acabamos de describir, es más o menos algo así lo que deberían de estar proyectando. ¿Sí? ¿Lo puedo poner en 3D, por favor, profe? Ya está en 3D. Ah, perdón, ya. Gracias. ¿Sí? Podemos ver aquí que por acá tendría 3 de altura, tendría 3 en la base y sería una soldadura angular, es decir, sería una soldadura recta. Aquí podemos ver que posee esa como rectitud, es recto aquí. Si fuera cóncavo sería para arriba, si fuera convexa quedaría para abajo. Y así como está Profe. ahorita, de ese lado es donde tenemos que hacer la proyección de la soldadura, ¿no? En la Ajá, tarea. así como lo ven aquí es más o menos lo que espero que hagan en la tarea. Esta proyección lateral. Profe, Mande. Pero en plan, ¿no?
Y tenemos que ponerle como un relleno, o sea, un hatch. Sí, para poder identificar mejor las zonas. Ok. Sí, acá. El hatch sería este sombreado. Si podemos ver aquí como estas líneas de que están simbolizando el área. Pues sí. ¿Cómo se ponen esas? Con el Pues. hatch está Ajá. en Annotate. Ajá. Déjenme regreso a estas de 12. Aquí arriba. Dejen que cargue. Aquí, arriba. En la pestaña de inicio. Aquí tenemos en las herramientas de dibujo el hatch. O sombreado en español, creo que se llama. Únicamente lo seleccionas. Y dices en dónde quieres tu sombreado. ¿Sí? ¿Ves que dice que escoja un punto interno? Pick internal point. Pues digo que vaya el sombreado. Bueno, si esto fluyera, ¿verdad? Ahí está el sombreado. Que va. No se ve. No se ve. Bueno, ya no debe de tardar en verse. Cuando ustedes lo hagan, es muy probable que se vaya a ver como, si podemos ver aquí como cómo cambia. Entonces aquí se ve más separadito y aquí todo se ve muy pegado, muy junto. Ya medio cargó. Ajá. Para cambiar eso deben de seleccionar y meterse al comando de propiedades. Entonces escribimos propiedades y aquí dice el tipo de escala, line type scale, y modificamos eso. Y ya, se debería de cambiar como esas dimensiones que se están viendo. Bueno, aquí mi computadora ya dijo que siempre es no joven, pero bueno, ahí se cambiaría. ¿Va? En propiedades se escriben y se meten a modificar el grosor entre línea y línea del sombreado. Sí, vamos bien. Sí. Sí, bueno. Sí. Ok. Ahora, ya hablamos de lo que serían las soldaduras. Vamos a hablar de las zonas de tolerancia. Profe, una pregunta nada más. En lo de las soldaduras, ¿quiere una proyección por cada soldadura o en una sola proyección podemos representar las 3 soldaduras? En una pueden representar las 3. Ok, gracias. Profe, que es una proyección. Listo. El dibujo. Ajá. Ok. Acabo de tener un déjà vu. Bueno, entonces así tenemos nuestra pieza. Y ahora vamos a hablar de las tolerancias. Empezamos con la tolerancia de nuestra base. ¿Cómo va a ser esa tolerancia? De 119 a 121, ¿no? Sí, efectivamente. Nuestra tolerancia va a ir de 119 a 121 para las caras de mi base, ¿verdad? Sí. Siguiente tolerancia. El semirectángulo, aquí, tengo esta. ¿Cómo va a ser mi tolerancia? El radio puede ir Perimetral. de 14.5 a 15.5, ¿no? Efectivamente. El radio, pero ¿de quién? ¿Qué radio? Del semicírculo ese. De los bordes. Específicamente de mis esquinas. ¿Va? Entonces esta tolerancia aplica solamente para mis esquinas. Aplica para mi cara del semicírculo. Mi cara tiene una tolerancia.
Entonces, ¿tiene o no tiene? ¿Se toma la misma tolerancia, no, profe? No. Si yo le estuviera dando una tolerancia, la tendría que identificar aquí. ¿No? Tendría que poner un 35 más menos, 35 más menos. Pero como no estoy dándole tolerancia a la cara, únicamente le estoy dando tolerancia a las esquinas redondeadas. Entonces solo bordeamos las esquinas redondeadas. Ajá, únicamente tienen que poner la tolerancia en las esquinitas. Profe, ¿cómo se llamaba la función que hacía eso? Hicimos una vez eso con la pared, unas paredes de una casa, que ¿Qué hacía cosa? como un rectángulo. Era una función. Sí, pero ¿cómo que es un rectángulo? Bueno, era más chico, no sé cómo decirlo. Es que se me olvidó el nombre. Y ahorita quiero hacerlo en Sí, es un AutoCAD. macro. Es un macro. ¿Es macro? Y la neta no entendí a qué te refieres. O sea, tú Ah, quieres la función que te redondea. no, no, eso es el fillet. Pero es una que una vez hicimos unas paredes de una casita Ajá. y hizo un rectángulo, o Ah, sea, las el paredes. offset. Ah, el offset. Ok, ok. Ya, para que te No manches, genere ese pensaba que era marco. otra cosa. Güey, no. Ajá. Sí, es offset. El que te genera como ese marquito es el offset. Ah, ok. Sale. Gracias, profe. Simón, no, pues, ¿cuál? Yo no te contesté, pero bueno. Ah, gracias, Miguel. Gracias, güey, por reconocer. Madres. Es que como aquí se escucha mal en internet, escuché Eh, dos. ok. Bueno, no se escucha el internet, pero bueno, este. Bien, entonces nuestra zona de tolerancia iría a, a las esquinas únicamente, ¿verdad? Y ahora vamos a tener nuestras tolerancias para los círculos. ¿Alguien me puede escribir cómo sería esta de aquí? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál? Esta que ven en mi cursor. Se tarda en cargar. 4 unidades de diámetro de 15 más con una tolerancia de 0.2 unidades, o sea, de 14.8. ¿Sí? Y es una llanura. Ya sé qué más. Creo que tiene como una 14.8 a... profundidad de 30. Ok, Es sí, es bien. como un hoyo dentro del círculo, es lo que sé. Se llama avellanado, pero sí. Eso mero. Ay, Dios santo, perdóname. Bueno, Y el otro es true porque está hollado hasta mero dentro, pues. está hollado. Ay, Dios santo. Oiga, profe, Ew. para poner esa simbología, ¿cómo le hago? No hace falta, mira, no va a hacer falta que ustedes se metan a poner esta simbología, ¿ok? O Ustedes sea, no nomás tienen... con que... Sí, ustedes no tienen que acotar nada. No tienen que acotar absolutamente nada. Solo me tienen que hacer las proyecciones y describirme todo el plano. Pero como tal, cuando ustedes hagan el dibujo no tienen que acotar nada. Y para hacer el triángulo de la simbología para para las soldaduras. A ver. Sí podemos poner el texto aquí. O sea, aquí, por ejemplo, si yo le doy doble clic, me va a permitir editar el texto. Deja que cargue. Bueno, ahí. Cuando tú editas el texto, aquí te abre lo que sería el editor de texto, ¿sí? Podemos ver arriba la pestaña. Y tú puedes agregar simbología. Le ponemos aquí símbolo. Le ponemos otro. Y en otro te va a abrir una pestaña en donde tú vas a poder ver los estilos de fuente. Bueno, aquí no me los está. Ahí está, ya me lo abrió. ¿Sí? Al darle en otro me abrió los estilos de fuente. Imagínense que es como un Word, pues tengo un chingo de estilos de fuente, ¿va? Ajá. En los estilos de fuente está el que es... déjame lo encuentro.
Comic Sans. GDT. ¿Sí? Cuando yo selecciono el GDT, no, bueno, no sé si alcanza a ver, pero podemos encontrar toda la simbología. ¿Sí? El avellanado y el diámetro, todo. Ajá, aquí te encontramos el avellanado, lo que sería el avellanado, pero nah, Pontevedra La flechita hacia abajo y el triángulo también. Ajá, se me fue el nombre. Bueno, encontramos para poner en los cuadros de texto, ¿va? Todos estos símbolos que están aquí, como que esta fuente de texto. Pero como tal, no puedes AutoCAD por definición, o cuando lo descargas, no tiene simbología mecánica, que sería para hacer todo lo de soldaduras, roscados y todo eso. No tiene esa simbología. Tú lo tienes que crear. Entonces aquí como tal cual, únicamente hice un triángulo que se adapta a la altura de mi texto. Sí, entonces no es como que se tienen que romper la cabeza para hacer las cosas. Así como el círculo perimetral, que no es más que un círculo posicionado en el ángulo aquí. Es igual para mi Entonces, simbología. cada vez que tienes una anotación tienes que hacer otro círculo. Ajá, por ejemplo, aquí que me hicieron falta estos, pues basta con que copie y pegue. Me voy a cambiar a decir textil, profe. Carnal, también ven más o menos esto. Chivo. Entonces ahí, sí, solo es copiar y pegar, ¿no? Entonces no es como que se tienen que romper la cabeza para poner todo esto. Únicamente quiero que hagan la simbología y todo. Que hagan las proyecciones, no que coten. Pero bueno, entonces nos quedamos con las características de la zona de tolerancia. Aquí vamos a tener, efectivamente son 4 diámetros externos de 14.8 a 15.2 y tenemos un avellanado interno que sería como tal una perforación de diámetro 10 con una profundidad de 30. En el caso de mi círculo más grande va a ser de 49 a 51 mi diámetro externo y voy a tener un avellanado interno de diámetro 40 que va a ir atravesando toda la pieza. Y no se alcanza. Entonces es como el diseño de una mesa. Como el diseño de una mesa. Chido. Bueno, no entendí la referencia de la mesa, pero ahí va. Podemos ver aquí nuestro avellanado de profundidad 30 y nuestro avellanado que va a ir a través de toda la pieza. Profe, ¿qué significa THRU? True, a través de. Gracias. Y con las zonas de tolerancia es lo que vamos a ver ahora. Teníamos una sola de tolerancia para nuestra base que iba de 119 a 121, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver el área roja? ¿Si lo ven o no lo ven? Sí. Va. Entonces toda esa área sería donde yo puedo tener como mi margen de error. Al crear mi pieza sería esa área rojita. ¿Va? También en las esquinitas. Cosa. Ahí está. Profe, mi pantalla se ve todo quebradote. Creo Sí. que me va a desconectar. Bueno, igual se está grabando toda la clase.
Es que si se desconecta solo, pues no me ponga falta. Es que no, ya no se está viendo Falta. bien. Faltota. Cámara. Ya, no te crees, está bien. ¿Va? Entonces esta sería mi zona de tolerancia para la esquina de mi rectángulo. ¿Sí? Ahí podemos ver como el área rojita. Y cuando yo haga mi curva, esta curva debe de quedar entre esos dos límites rojos. Entonces así sería mi zona de tolerancia. En mi círculo interno, que era de 49 a 51, zona de tolerancia. ¿Va? Cuando yo tengo el diámetro externo de mi círculo, tiene que quedar en esa área. Y pasa lo mismo con el círculo de acá. Y va ¿de cuánto? De 15.2 a 14.8. Entonces ahí también tengo mi zona de tolerancia. Ya viéndolo desde la vista superior, debería de verse algo más o menos así. Solo que con sombreado. ¿Va? No sé si siguen viendo la clase o no, no escucho a nadie. Sí. Sí, profe, aquí andamos. Sí, profe. Excelente. Y aquí activando las cotas podemos ver que finalmente vamos a tener aquí este cuadro de datos. ¿Qué significa este cuadro de datos? Bueno, tenemos Que círculo en conexión máxima va a ser de 0.5. ok. En el caso de nuestro diámetro interno, que sería el de aquí, vamos a tener una condición máxima de material, que va a ser de 0.5, es decir, vamos a tener como nuestra tolerancia de 0.5. Este va a ser perpendicular a la pieza y afecta los tres planos en la base. Entonces, aquí tenemos tolerancia de 49.51, pero esta va a ser nuestra manual. Cuando cambiamos la vista X-ray aquí, podemos apreciar cómo está nuestro diámetro interno, pero se ve ese margencito rojo. ¿Sí? ¿No? ¿Ya está cargando? Ya me Ok, cargó. profe. Sí, ya lo vi. Entonces ahí tenemos nuestro margencito rojo. Eso sería mi condición máxima de material, que va a ir perpendicular a la pieza. Y cuando yo hago la perforación, cuando yo hago el rellenado tal cual perforo, supongamos que estoy haciendo la perforación con la broca, pero tengo un mal punzo, entonces tiemblo mucho y voy haciendo como irregularidades, voy rasgando la superficie. Entonces si yo hago eso, únicamente puedo llegar a tener como esas irregularidades en esa zona roja que se ve ahí, por eso es condición máxima de material. ¿Sí? Es decir, yo me puedo desviar al perforar, máximo es 0.5 milímetros. Ok. Entonces es más o menos algo así, lo que, bueno, lo que deben de estar interpretando al ver el dibujo técnico como lo acabamos de ver. Ok. ¿Sí? Sí. Y finalmente haría falta únicamente como un corte transversal, es decir, como un corte a la mitad. Ese yo no lo puedo generar aquí. Ese yo no lo puedo generar aquí, ¿va?
pero tienen que ser como cortes laterales de las caras para que me puedan ustedes expresar las profundidades. Entonces digamos que me van a generar un corte aquí a esta distancia para poder yo ver la profundidad de este avellanado, y luego otro corte a la mitad para ver cómo va a ser la profundidad del avellanado más grande. En realidad van a ser dos dibujos, bueno, dos proyecciones, ¿no? Ajá, dos proyecciones para corte lateral. ¿Sí? Entonces ya les queda más claro cómo se ve la pieza, cómo son las zonas de tolerancia y cómo se ven Figura. las soldaduras. Bueno, sí, en general cómo se queda toda la figura, ¿verdad? ¿Ya les queda más claro todo eso? Sí, profe. Sí, sí, ya sabemos. Va. Entonces, ya, ahí es una última vista de la pieza. Lo rojito es la tolerancia. Aquí podemos ver como que este anillo arriba es porque aparte tenemos una tolerancia en esta pieza. Bueno, aquí no se ve, que era de 40 más menos 0.2. Entonces ahí tenemos como Ok. que esa área en la cual yo puedo tener la altura de mi pieza. Ok. ¿Va? Ya está. Va, pero sí. Entonces les sugiero que cuando ustedes lo proyecten hagan uno para las proyecciones de únicamente de las zonas de tolerancia, para que les quede algo más o menos así. ¿Sí? Y hagan otro para lo que sería las soldaduras, para que no quede todo amontonado y se vea así. Como en capas. Sí, pero cuando hagan el escrito, cuando pasen todo a PDF y así, en vez de tener todo amontonado así, para que sea más claro, pues hagan primero de la zona de soldadura y luego de la zona de tolerancias. O sea, que también en el escrito tenemos Ah, que ok. escribir lo de las tolerancias y la soldadura. Sí, como en la primera tarea. Entonces tienen que describir ¿No podemos todo. mejor nada más grabar un audio? Grabar nada más un audio. Rayos, es una Y lo buena subimos al idea. Microsoft Teams. Pero y luego yo cómo voy a ver sus zonas de tolerancia y todo eso. Ay, qué show. O Tendrás sea, un video. subimos el PDF que saca el AutoCAD y ya nada más en el audio le describimos lo que hicimos. Lo Escribir tomo, está lo bien lento y tomo, escribo con 2 dedos. lo tomo si lo hacen como video. ¿Sí? Si ustedes pueden hacer esto ¿Con que estamos, o video? sea, ajá, si pueden hacer lo que ustedes están viendo ahorita, que es la pantalla de mi computadora, más aparte escucharme, va, para que me puedan describir, no, pues aquí tengo las tolerancias de tanto, va, aquí tengo Pero la si no puedo, tolerancia así de normal tanto. en el texto, ¿no? Si no pueden, entonces es como les dije, en PDF todo. Va, mejor sí video. Lo subo a YouTube y ya, ¿verdad? Lo puedes comprimir, lo subes a un drive y me compartes la liga con permiso de Que va. acceso. Sí, y es que la neta soy bien lento para escribir porque va. Sí, entonces sí se los tomo si lo hacen todo en video, pero si me quieren hacer PDF más aparte audio, ahí no. Y ¿cómo fue la pregunta? Para poder agregar las imágenes en el PDF, ¿podemos hacerlo con captura de pantalla o tenemos que guardar todo el documento en PDF y después pasarlo al Word? Para No, si exhibirlo? quieres guárdalo como captura de pantalla, está bien. Ok. Va. Pues Va, ahora sí. Pues si no hay nada más que agregar, sería todo. Les agradezco y espero la tarea para la noche. Mande. Sí, entonces no tenemos nada que guardar como, bueno, del AutoCAD a PDF, nada más es un solo escrito en Word. Ajá, si quieres. Pero al final me lo tienes que pasar en PDF. Sí, haces tu escrito en Word y lo guardas como PDF. Pero nada más le tengo que pasar el puro escrito. Simón. Sí. Ok. Va.
Va, profe. Quedamos Hecho. que sin Va, gracias, tolerancias, profe. ¿no, Lo se profe? ve. Adiós. ¿Qué? Quedamos que sin tolerancias nada más el puro dibujo con las Ajá, así con es. los límites de referencia. Ajá, con las zonas de tolerancia y las soldaduras. Sí, el puro dibujo, no tienen que meter tolerancias. Y vamos a Va. explicar nada más las tolerancias. Me tienen que explicar todo. Todo. Ok, Va, gracias. ya estás. Sí, profe, gracias. Pues hecho. Gracias, Si no hay profe. nada, nos vemos hasta el jueves. Que tengan buen día. Igualmente. Y recuerden que yo no voy a contestar preguntas a partir de las 10 de la noche. La última vez me estaban mandando preguntas a las 11:30 de la noche cuando entregaban a las 12. Ah, yo. Sí, Es que entonces... luego es que no sé, profe. No, pues aplícate desde ahorita, empieza a hacerlo por si te surgen preguntas. ¿Va? Yo a las 10 ya no voy a contestar mensajes, así que procuren profe. mandarme, Adiós. si tienen preguntas, antes de las 10. Y tampoco se pasen con 9:59. ¿Va? Va, profe. Hecho. Cabrera, que tengan buen día. Profe, sale. Igualmente, gracias.